El doctor Guillermo de Nava abordó en Melo el tema de la reproducción en los rodeos de cría pastoriles desde el punto de vista del enfoque de un veterinario de campo en el ejercicio liberal de su profesión. Yo soy un veterinario de campo y lo que hicimos fue recolectar información de campo más la información que hay disponible publicada de algunos trabajos y allí elaborar la presentación de un enfoque que es particular, que tiende a generar discusiones y generar discusiones para intercambiar ideas. Básicamente es eso, y lo que se propone es que la cría debe evaluarse en sus distintos aspectos, o sea, en la parte nutricional, que es sin duda un área increíble, de mucha importancia para el Uruguay, en el área de manejo reproductivo, en el área de sanidad, en la que los veterinarios tenemos injerencia, y en el área genética, otro gran punto a considerar, o sea, la visión global en esos aspectos. Para de Nava, la cría tiene una vital importancia, ya que ocupa un porcentaje muy alto de los predios ganaderos de nuestro país. Hay que considerar que más de la mitad de los predios ganaderos en el Uruguay son predios criadores, y que si tomamos en cuenta los predios de ciclo completo, o sea, los que son criadores e invernadores, entonces tenemos que el 73% de todos los predios tienen vacas de cría, y esos predios abarcan el 77% del área ganadera, o sea, están ocupando 11.500.000 hectáreas, lo cual da la pauta de la importancia que tiene la cría en la ganadería, y también como veterinario la importancia que tiene para trabajar ahí, o sea, para mutuo beneficio de nuestro, por supuesto, pero del productor que contrata nuestros servicios. El técnico destaca que se puede sacrificar cierta tasa de preñez a cuenta de una mayor producción por hectárea. La disyuntiva es la siguiente, es un tema muy interesante que consiste en decir, bueno, la preñez, que nosotros siempre decimos, bueno, ¿cuánto tuvo el vecino? Tanto por ciento de preñez, nosotros tuvimos tanto por ciento de preñez. En realidad la tasa de preñez significa relativamente poco, porque lo que en realidad importa es la producción de terneros, o sea, cuántos kilos de terneros se produjeron en ese establecimiento. Y a veces podemos sacrificar cierta tasa de preñez a cuenta de producir más por hectárea. Es curioso, pero así funciona. Podemos aumentar un poco la carga animal, podemos como consecuencia aumentar la producción de terneros, aun cuando tenemos menores tasas de preñez. Lo que nosotros hicimos fue discutir esa disyuntiva que debemos enfrentar no solamente los veterinarios, sino los productores, para entonces empezar a relativizar lo que es la tasa de preñez. La tasa de preñez puede ser una misma tasa de preñez, puede ser muy buena o muy mala, de acuerdo a otros aspectos de cómo se obtuvo esa tasa de preñez. El doctor Guillermo de Nava analiza cuáles son los elementos básicos que afectan las condiciones de un rodeo de cría en situación de pastoreo. Nosotros proponemos que la cantidad de terneros que se producen en realidad es una consecuencia del aprovechamiento de forraje, o sea, del forraje que se consume a través del año en un predio particular, y de la transformación de pasto en terneros. Y ahí hay una serie de factores que están interviniendo en esa ecuación. ¿Cuáles son? Bueno, los recursos básicos del predio, las especies botánicas, toda esa historia que condiciona el clima, que condiciona la producción de pasto, pero también la carga animal, porque a mayor carga animal se aprovecha más el pasto. El pasto que no lo comen los animales tiende a desaprovecharse porque muere y se pudre. Y después la eficiencia de conversión, donde el nivel nutricional es importante, que también está dado por la carga animal, y aspectos de manejo reproductivo, sanidad y genética. O sea, lo que proponemos es que esos aspectos el criador lo tiene que contemplar, que hay aspectos, por ejemplo, de manejo reproductivo, de diseño del manejo reproductivo, que hacen que la transformación sea mejor en algunos predios que otros. Y también hay aspectos de genética. Los criadores deberían plantearse cuál es la mejor genética para producir la mejor transformación de pasto en terneros. Y eso me parece que es importante. No siempre las respuestas, esto es un tema polémico, no siempre las respuestas están en las pistas de las exposiciones. En realidad hay aspectos que son muy importantes para el criador, como pueden ser la rusticidad, la fertilidad, la adaptación al ambiente, que no son evaluadas en las pistas de las exposiciones, y que por consiguiente debería cada productor preguntarse cuál es el mejor animal para su propia condición. ¿Cuáles serían las metas reproductivas según este veterinario de campo, que recomienda que en los predios haya ajustes de carga
como algo fundamental. En realidad, como meta reproductiva, nosotros decimos tener, lograr una gran cantidad de terneros destetados por hectárea, producidos por un rodeo de cría manejado con cargas relativamente altas y con un manejo reproductivo lo suficientemente controlado como para producir en el campo un buen aprovechamiento de forraje y a su vez una buena transformación de pasto en terneros. Eso es más fácil de enunciar que de lograr, pero lo que entonces nosotros proponemos es que tiene que haber en los predios ajustes de carga, en lo que tiene que estudiarse los indicadores reproductivos clásicos, como pueden ser las tasas de preñez. También importan las pérdidas reproductivas, o sea, una vez que nosotros diagnosticamos preñada la vaca, hay vacas que interrumpen su gestación o que pierden su ternero, muere el ternero al parto y por consiguiente hay que contemplarse. Y en definitiva, todos los aspectos que en ese proceso definen desde que la vaca concibe hasta que desteta un ternero. De Nava recomienda que los veterinarios trabajen tanto a nivel técnico como táctico en los establecimientos. Yo soy un gran hincha de que el veterinario, un veterinario que además debe estar preparado y entrenado, que afortunadamente hay muchos y particularmente acá en la región, tratar de que el veterinario trabaje más consistentemente en los predios, o sea, no solamente a nivel operacional, o sea, no solamente viniendo a hacer el diagnóstico de gestación y que ahí termine la responsabilidad del colega, sino hacerlo con metas más a largo plazo, comprometidos en el porcentaje de preñez que se obtiene a través de cargas relativamente altas, trabajando con programas de mejoramiento sanitario y programas de mejoramiento genético, o sea, un trabajo más integral del veterinario a nivel de predios para mutuo beneficio del veterinario, que encuentra allí un área de trabajo extremadamente importante, pero también del productor, que encuentra que cada una de las etapas y los procesos de su establecimiento va a estar controlado por un profesional para beneficio, como digo, del productor, del veterinario y finalmente del país, que produce más terneros que estamos necesitando, ¿no? ¿Qué panorama visualiza para la cría, sobre todo con la competencia agrícola, forestal y mineral que está sufriendo la ganadería? Yo lo que noto es que la cría está siendo relegada a predios cada vez más, a suelos cada vez más marginales, se está yendo de los campos buenos. Eso también es un desafío, pero a la vez van surgiendo otras tecnologías, tecnologías reproductivas que pueden aplicarse en el diseño del manejo para un establecimiento particular. Y lo bueno de todo esto es que cuando uno anda por diversos países, uno se da cuenta que en el Uruguay, si bien hay predios en los que necesita un mejor manejo, y eso es notorio, por algo las tasas de procreo son en promedio realmente bajas, sin embargo hay establecimientos y productores que se han especializado en la cría y yo diría que están en un nivel de manejo que se asemeja a lo mejor del mundo, o sea, aplicando tecnología de punta y logrando resultados realmente muy buenos en los mismos suelos que otra gente no logra preñar mucha cantidad de vacas. O sea, el desafío es muy interesante por lo que estoy diciendo. La tecnología existe, es cierto que existen brechas también de información, pero bueno, en la medida que vayamos generando determinada información para nuestras condiciones, yo creo que podemos seguir logrando avances interesantes para producir más terneros que la industria está necesitando y que el país está necesitando como recursos genuinos que se aprovechan en el quehacer nacional, ¿verdad?